Miles de militares resguardarán constituyente en Venezuela. Actualidad y noticias del mundo. Los efectivos tendrán la responsabilidad de mantener el orden público, garantizar el derecho al voto y cuidar el material electoral para el comicio del próximo 30 de julio. Un total de 232.000 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMB, resguardarán los comicios para la constituyente en Venezuela el próximo 30 de julio. Las labores de los efectivos, inscritas en el Plan República, serán el resguardo a la población, la custodia del material electoral y las labores de orden público que permitan garantizar el derecho al voto a los venezolanos, que en los últimos 3 meses han sido víctimas de los focos de violencia opositora. Nuestra tarea a partir de ahora es proteger a ese pueblo de Venezuela que va a salir a ejercer su derecho. Es un derecho del venezolano establecido en la Constitución ejercer su derecho al voto. Nada puede estar por encima de eso, dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, precisaban. Los militares estarán en todo el territorio nacional, donde se han dispuesto 14.515 centros de votación para el comicio en el que se elegirán 537 de los 545 constituyentes. De acuerdo al artículo 55 de la Carta Magna venezolana, los órganos de seguridad del Estado son los garantes de la protección de los ciudadanos frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Según el Consejo Nacional Electoral, NE, los efectivos del Plan República tienen el deber de facilitar el acceso a los centros de votación a las personas debidamente identificadas para el comicio, como los coordinadores de centro, operadores de máquinas, miembros de mesa, etc. Estos comicios se realizarán en un contexto de conflictividad, puesto el país está bajo amenaza de sanciones económicas fuertes y rápidas por parte de Estados Unidos si se efectúan y la oposición mantiene una agenda violenta en las calles que ha dejado, hasta la fecha, más de 100 víctimas fatales. Acabar con el modelo cívico-militar desarrollado por el chavismo figura como uno de los objetivos del plan de gobierno paralelo de la oposición. A escasos 9 días para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, de Venezuela, la agrupación de partidos de oposición al chavismo aumenta las acciones violentas y configura un gobierno paralelo al de Nicolás Maduro. Esta jugada política del antichavismo se centra en la separación del modelo cívico-militar, sobre el que se cimienta la revolución bolivariana. En los objetivos planteados destacan una depuración de los cuerpos policiales, incluida la Guardia Nacional Bolivariana, la reestructuración de la Fuerza Armada y la instauración de un gobierno de naturaleza civil. Nada nuevo. Para el sociólogo y académico José Antonio Ejido, no es nada nuevo que la derecha venezolana anuncie, como parte de su plan, la separación del modelo cívico-militar. Eso solo puede interpretarse como la reconstrucción del ejército que fabricaron durante la Cuarta República 1958-1998. Recordó que, desde el inicio de la democracia representativa, 1958, los partidos socialdemócrata y demócrata cristiano aplicaron una depuración del ejército, erradicando a los elementos más patrióticos, formados en la izquierda política e incluso a los que eran de ideología comunista, y que integraban la alta oficialidad militar de Venezuela en los años 1958, 1959 y 1960. El plebiscito y la violencia en Venezuela responden a un mismo plan. Semejanza estadounidense. Luego de esos años, se profundizó la intervención del Departamento de Estado a través de la CIA, consiguiendo reformatear a la Fuerza Armada y convirtiéndola en una fuerza gorila, reaccionario de derecha, golpista o anticomunista, volcada hacia la doctrina de la seguridad nacional, controlada por oficiales formados en las escuelas de las Américas y cuya función era la de ser un ejército invasor interno. Para Ejido, ese tipo de ejército resulta funcional al plan del gobierno impostor que presenta el antichavismo. La oposición quiere y necesita un ejército norteamericanizado, en otras palabras, el que existía antes de Chávez. Militares despolitizados. Ya antes de presentar un proyecto de gobierno paralelo, recuerda Ejido, la oposición hablaba de la despolitización de la Fuerza Armada. ¿Eso qué quiere decir? Es simple, la composición de un ejército al servicio de los monopolios extranjeros y del gobierno que sirve a esos intereses.
No obstante, la tradición antiimperialista del ejército de Venezuela es muy antigua y no un invento de Chávez, como pretende hacerlo ver la oposición. ¿A qué amenazas se refiere la fiscal general de Venezuela? Por ello, el académico considera que la despolitización de la Fuerza Armada es un eslogan para el mundo occidental, europeo y norteamericano. Serio peligro. Una fuente de la Cancillería venezolana consultada por RT señaló que la sola idea de un gobierno paralelo es extremadamente peligrosa, ya que sigue el modelo de intervención empleado en Libia y en Ucrania. Nadie duda, dijo, que ese pseudo gobierno tendrá respaldo político y financiamiento provenientes de Estados Unidos. Con estos meses de violencia han pretendido crear las condiciones internas que faciliten el establecimiento de una situación de guerra civil, real o virtual, para justificar una intervención de cualquier modalidad. Finalmente, la fuente diplomática apuntó que todas las acciones de la derecha tienen un objetivo inmediato: evitar la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y el objetivo final: derrocar al presidente Nicolás Maduro. Actualidad y noticias del mundo.